Muy bien, continuando con la palabra, yo voy a exponer acerca de la regulación de la excreción y concentración de potasio en el líquido extracelular. Como bien sabemos, eh, la concentración de potasio en el líquido extracelular está regulado, ¿no? En unos 4.2 miliequivalentes litro y de forma intracelular de 140 miliequivalentes litro. Esto disminuye más o menos de 0.3 miliequivalentes litro. Ahora, algunos datitos que podemos tener acerca de esto es que, por ejemplo, un aumento en la concentración de plasmática de potasio de solo 3 a 4 mil equivalentes litro puede provocar arritmias cardíacas, concentraciones mucho mayores en algunos casos. También sabemos que la concentración de potasio en el líquido extracelular radica en el hecho de que más del 98% del potasio total corporal se encuentra dentro de las células y que tan solo el 2% está contenido en el líquido extracelular. En un adulto estamos hablando en un caso ejemplar de un adulto de 40 kilogramos, ¿no?, de masa corporal, que tiene unos 28 litros de líquido intracelular, que 40% del peso, que representa 40% del peso corporal, y 14 litros de líquido extracelular, que representa el 20% del peso corporal. Alrededor de 3.92 mil equivalentes de potasio están dentro de la célula, y solo unos 59 más o menos equivalentes, mili equivalentes, perdón, están en el líquido extracelular. Em, Continuando, ahora vamos a ver la regulación de la distribución interna del potasio. Muy bien. Tras la ingestión de una comida rica de potasio, la concentración de potasio en el líquido extracelular aumenta hasta un valor mortal. Si el potasio ingerido no se movilizara rápidamente hacia el interior de las células, por ejemplo, la absorción de los 40 miliequivalentes que estábamos comentando de potasio en un volumen de líquido extracelular de 14 litros aumentará de forma o aumentaría la concentración plasmática de potasio unos 2.9 miliequivalentes por litro. Y acá podemos ver una pequeña grafiquita que nos está explicando más o menos la ingestión de potasio, que entra usualmente en 100 miliequivalentes litro en una persona normal, ¿no?, más o menos es la cantidad promedio. Y eso como nos llega por medio de alimentos, ¿no?, como frutas y verduras. Y, um, por ejemplo, en este lado podemos ver el potasio en el líquido extracelular, y aquí está el dato de los 4.2 mil equivalentes litro por cada 14 litros, ¿no? Y aquí está el total de 59 mil equivalentes que debería haber mínimamente en el líquido intracelular. También podemos ver los 140 mil equivalentes litro por los 28 litros, y debería más o menos estar con un sobrante de 3.920 mil equivalentes. La pérdida de potasio se realiza en forma de la orina o heces. La orina, como podemos observar acá, se encarga de eliminar 92 mil equivalentes por día, y las heces 8 mil equivalentes por día, ¿no? Eso es un total de 100 mil equivalentes por día. Ahora acá a este otro ladito podemos ver la otra tabla que nos indica los factores que pueden alterar la distribución de potasio entre el líquido intracelular y el extracelular. ¿Okay? Es una pequeña tablita, más o menos, que nos explica la concentración plasmática de potasio, que pertenece también casi constante, o bueno, permanece casi constante. Podemos ver en este caso factores que introducen potasio en las células, como reducción de potasio, o sea, sería en el extracelular, que la insulina, por ejemplo, la aldosterona, el estímulo beta adrenergético, alcalosis. Y por el lado de factores que sacan el potasio de las células, o sea, hay un aumento de potasio en el líquido extracelular. Entonces tenemos igual puntos como la deficiencia de insulina, diabetes en muchos casos, deficiencia de aldosterona, enfermedad de Addison, ¿no?, más conocida como la enfermedad de Addison, perdón, el bloqueo de beta adrenergético,
Acidosis, lisis celular, ejercicio extenuante, aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. Ahora, dentro de este punto de la regulación de distribución interna de potasio, rescatamos 7 puntos clave. El primero es la insulina, que estimula la captación del potasio por las células. El segundo punto es la aldosterona, aumenta la captación de potasio por las células. Como tercer punto, el estímulo beta-adrenérgico aumenta la captación de potasio por las células. Como cuarto punto, las alteraciones ácido-básicas pueden provocar cambios en la distribución del potasio. ¿Okay? Esto se da más o menos la acidosis metabólica. Aumenta la concentración extracelular de potasio, en parte por la salida de potasio de las células, ¿no? Y esto por medio de la bomba ATPasa, sodio y potasio. Luego rescatamos otro punto que es la lisis celular, que aumenta la concentración extracelular de potasio. A medida que se destruyen las células, las grandes cantidades de potasio contenidas en las células se liberan al líquido extracelular, básicamente. Luego, el ejercicio extenuante puede provocar una hiperpotasemia al liberar potasio del músculo esquelético. Eso se puede provocar al momento de realizar ejercicios demasiado prolongados, entonces no es bueno tampoco excederse, ¿no? Porque los pacientes tratados con beta bloqueantes son sujetos con una deficiencia de insulina, por ejemplo. Luego tenemos el último punto rescatable, que es el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, que provoca una redistribución del potasio desde las células hasta el líquido extracelular, que básicamente el aumento de la osmolaridad, ¿no? El líquido que ocasiona la reducción de la osmolaridad en el líquido extracelular tiene el efecto opuesto. Luego, como siguiente punto tenemos la visión general de la excreción renal de potasio. Bueno, la excreción de potasio renal está determinada por la suma de 3 procesos. ¿Okay? El primer proceso es la filtración de potasio. La filtración glomerular multiplicada por la concentración plasmática de potasio. Como segundo proceso tenemos la reabsorción tubular de potasio y como tercer y último proceso tenemos la secreción tubular de potasio, que es la filtración normal de potasio por las capilares glomerulares, y eso pues, usualmente es de 756 miliequivalentes por día. Acá podemos ver un pequeño grafiquito en donde podemos explicar las zonas en el túbulo renal de absorción y secreción de potasio. ¿Okay? Seguir todo este caminito. Como pueden ver, en el inicio tenemos un 756 miliequivalentes por día, que sería 180 litros al día por 4.2 miliequivalentes al litro. Luego en este punto está el 65%, que sería 491 miliequivalentes litros por día. Y luego baja hasta llegar al 27%, luego al 8%, al 4% y termina expulsando un 12%. Este 4% se elimina de forma externa y el 12% sería el potasio filtrado en los capilares glomerulares, ¿no? Luego podemos rescatar la secreción variable de potasio en los túbulos distales y colectores que actúan como mediadores o mediadora en la mayoría de los cambios diarios en la excreción de potasio. Igual nos podemos guiar con esta pequeña imagen. El líquido intersticial renal, la célula principal es la luz tubular, ¿no? Aquí podemos observar las moléculas intercambiándose, las de sodio y las de potasio. Este es un mecanismo de secreción de potasio y reabsorción del sodio en las células, principalmente de la porción final del túbulo distal y en los túbulos colectores. Básicamente, ¿no? Luego tenemos el punto de las células principales de la porción final del túbulo distal y del túbulo colector corticial que secretan potasio. Igual hemos rescatado esta pequeña imagen
de la que podemos dar diferentes puntos. Ya. Las células de porción final del tubo distal y del tubo colector secretan, perdón, potasio. Se les llama células principales y construyen la mayoría de las células epiteliales. Luego tenemos también el control de la secreción de potasio en las células principales, que son los principales factores que controlan la secreción de potasio en las células. Y igual, eh, el túbulo colector corticial en tres puntos lo podemos dividir. La actividad de la bomba ATPasa de potasio, el gradiente electroquímico para la secreción de potasio desde la sangre de la luz tubular y como último punto la permeabilidad de la membrana luminar. Luego también tenemos otro punto que sería las células intercaladas, sí, las células intercaladas que pueden reabsorber o secretar potasio. Como podemos observar, ¿no? Básicamente, estos son los puntitos, un poco más resumido. Ahora, el resumen de los factores principales que regulan la secreción de potasio. Bueno, igual aquí tenemos cuatro puntos esenciales. El aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular estimula la secreción de potasio, como podemos observar en la gráfica. En la excreción urinaria de potasio, X normal, el efecto de la aldosterona comparado con el efecto de la concentración extracelular de potasio. En la aldosterona plasmática y concentración extracelular podemos observar que hay un aumento, pero en la concentración de potasio hay un aumento más exponencial, un poco más de golpe, ¿no? Este es el efecto de la concentración plasmática de aldosterona y de la concentración extracelular del ion potasio, también llamado, sobre las excreciones urinarias de potasio. Como otro punto que podemos rescatar es la aldosterona que estimula la secreción de potasio, como ya les mencionaba. El aumento de la concentración extracelular de iones de potasio estimula la secreción de aldosterona y el bloqueo del sistema de retroalimentación de la aldosterona que afecta en gran medida a la regulación de potasio. Bueno, acá también tenemos otras dos imágenes. En la primera podemos observar la concentración plasmática aproximada de la aldosterona. Y abajo la concentración sérica de potasio en mililitros, ¿no? Y el otro en mililitros de plasma. Podemos observar que es algo exponencial que va creciendo a medida que la concentración plasmática crece, la concentración de potasio igual va incrementando. Más o menos podríamos describir esto como el efecto de la concentración en el líquido extracelular del potasio ion, del ion potasio, perdón, sobre la concentración plasmática de la aldosterona. Um, y obviamente en la gráfica podemos observar pequeños cambios, ¿no? Aquí podemos observar 3, 3.5, 4, 4.5. Luego tenemos esta otra grafiquita que más o menos nos dice la ingestión de potasio, cómo van yendo los pasos, ¿no? Desde el ALD a la concentración de aldosterona, a la excreción de potasio y cómo es un círculo de la concentración de potasio por la ingesta de potasio y el potasio obviamente se ingiere o se puede consumir por vía de los alimentos, usualmente más común frutas y verduras. Podríamos describir esto como un mecanismo básico de retroalimentación para el control de la concentración de potasio en el líquido extracelular por la aldosterona. Ya. Ahora, acá en el centro podemos hablar sobre el bloqueo del sistema de retroalimentación de la aldosterona que afecta en gran medida la regulación de potasio. Si no se secreta aldosterona, como ocurre en los pacientes con enfermedad de Addison, la secreción renal de potasio se reduce, ¿okay? Lo que hace que la concentración de potasio en el líquido extracelular aumente a niveles peligrosamente altos. Esto es muy, muy, muy peligroso. Y de la misma manera podemos observar cómo la ingesta de potasio va hacia la concentración de potasio, que eso
A su vez va incrementando con la aldosterona y la secreción de potasio en los túbulos colectores corticiales y eso va hacia la excreción de potasio. Se podría decir como esto podemos, este pequeño esquema lo podemos observar como un principal mecanismo por los que una ingestión alta de potasio elevada la excreción de potasio. ¿Ok? Continuando con esta grafiquita, podemos observar la normal, el sistema de la aldosterona bloqueada, bueno, perdón, bloqueado, está entre los ejes de ingestión de potasio de miliequivalentes por día y con la concentración plasmática de potasio miliequivalentes día. Este, este es un efecto de los cambios grandes en la ingestión de potasio sobre la concentración de potasio en plasma en condiciones normales, ¿no? La que sería la línea roja, por eso está como normal. Y tras bloquear la retroalimentación de la aldosterona, que sería la línea azul, podemos observar que tras el bloqueo del sistema de la aldosterona se altera mucho la regulación de concentración de potasio, ¿sí? Eh, por por el tema de la retroalimentación de la aldosterona. Ahora, esta grafiquita igual, la estoy topando creo. Ya, bueno, podemos observar la imagen. Esta línea roja es la dieta alta en potasio, la línea azul es la dieta normal en potasio, y si mal no estoy, esta línea es dieta baja en potasio, ¿ok? Es la línea verde. Está entre el flujo tubular, que se mide en NL por minuto, y esta es velocidad de secreción de potasio, que se mide en PMO, P molar por minuto. Aquí podemos determinar la relación entre la velocidad de flujo de los túbulos colectores corticiales y la secreción de potasio y el efecto de los cambios en la ingestión de potasio, básicamente. También podemos hablar tal vez sobre, continuando con el resumen de los factores principales que regulan la secreción de potasio. Tenemos este último eh, esquemita, pero antes del esquema podemos rescatar algunas partes, que sería el aumento del flujo tubular distal, que estimula la secreción de potasio, la acidosis aguda, que reduce la secreción de potasio, y efectos beneficiosos de una dieta rica en potasio y baja en sodio. Cuando se secreta potasio en el líquido tubular, la concentración luminal de potasio aumenta, lo que reduce la fuerza motora de la difusión de potasio, ¿okay? A través de la membrana luminal. En este esquemita podemos observar más o menos el efecto de la ingestión elevada de sodio sobre la excreción renal de potasio, ¿no? Eh, y obviamente, de acuerdo a la dieta rica en sodio, reduce la aldosterona plasmática, lo que tiende, perdón, a reducir la secreción de potasio en los túbulos colectores corticiales. Eh, Algunos efectos beneficiosos que podríamos mencionar como último punto, añadiendo algo más, es que con la industrialización y el mayor consumo de alimentos ya procesados, que a menudo tienen un alto contenido en sodio, ¿no? Básicamente, y muy bajo en potasio, se han producido aumentos muy increíbles en la ingestión de sodio y disminución en la de potasio. En la mayoría de los países industrializados, el promedio de consumo de potasio se sitúa en apenas de 30 a 70 milimoles por día y el de sodio es de más o menos 140 a 180 milimol por día. Las guías dietéticas publicadas por varias organizaciones han recomendado reducir la ingestión de la dieta de cloruro de sodio a unos 65 a 100 milimoles por día, lo que corresponde a 1.5 a 2.3 gramos por día de sodio,
O también puede ser de 3.8 a 5.8 gramos por día de cloruro de sodio, que más o menos sería lo más ideal. E incrementar la ingestión de potasio a 120 milimoles por día, que eso se podría traducir a 4.7 gramos por día para los adultos sanos, mayormente, ¿no? Eso. Eh, hasta aquí mi parte. Paso la palabra. Buenas tardes, doctora. Mi parte es la regulación de la excreción de calcio renal y la concentración de iones de calcio extracelular. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los mecanismos para regular la concentración de iones de calcio se analizan en detalle en el capítulo 80, igual del libro, junto con la endocrinología de las hormonas reguladoras de calcio, la hormona paratiroidea, que es la PTH, y la calcitonin. Siguiente, por favor. La regulación de iones de calcio en el cuerpo es crucial para mantener la homeostasis y se controla de manera estricta en el líquido extracelular con un nivel normal de 2,4 miliequivalente litro. La hipocalcemia es caracterizada por niveles bajos de calcio y aumenta la excitabilidad neuromuscular, pudiendo causar tetania hipocalcémica, contracciones espásticas del músculo esquelético. En cambio, la hipercalcemia deprime esta excitabilidad y puede provocar arritmias cardíacas. Siguiente, por favor. Bueno, la ingesta diaria de calcio es aproximadamente 100 miligramos, de los cuales 900 miligramos se excretan en las heces, destacando el papel del tracto gastrointestinal en la homeostasis del calcio. Además, el casi el 99% del calcio corporal se almacena en los huesos, que actúan como un depósito para liberar calcio al líquido extracelular como cuando sus niveles disminuyen. La hormona paratiroidea es el principal regulador del calcio en el organismo, ante una disminución en los niveles de calcio extracelular. Los receptores sensibles al calcio en las glándulas paratiroideas detectan el cambio, promoviendo la secreción de la hormona paratiroidea. Estas hormonas aumentan la reabsorción de las sales óseas, liberando calcio del líquido extracelular para establecer los niveles normales. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente imagen notamos la respuesta de la hormona paratiroidea y la vitamina D a la disminución de la concentración de calcio ionizado en plasma, en donde el regulador más importante es la reabsorción de calcio en ambos sitios de la hormona paratiroidea, que regula la concentración plasmática de calcio a través de tres efectos principales. Uno es la estimulación de resorción ósea, el otro es la estimulación de activación de la vitamina D, y el tercero es aumentando la reabsorción de calcio en los túbulos renales. Siguiente, por favor. Bueno, el calcio se filtra y se reabsorbe en los riñones, pero no se secreta. La tasa de excreción renal de calcio se calcula de la siguiente manera, que es el calcio filtrado menos el calcio reabsorbido. Solo el 60% del calcio plasmático está ionizado, el 40% se unen las proteínas plasmáticas y el 10% forma complejos de aniones como el fosfato. Por lo tanto, solo alrededor del 60% de calcio plasmático se filtra en el glomérulo. La reabsorción de calcio sigue un patrón específico en las distintas partes del sistema tubular renal. Aproximadamente el 65% ocurre en el túbulo proximal, donde está estrechamente relacionado con el transporte de sodio y agua. Y el 25 y 30% se reabsorbe en el asa de Henle, particularmente en la rama ascendente gruesa, y el 4% y el 9% se reabsorbe en los túbulos distales y colectores, donde los mecanismos de transporte están más regulados y este patrón de reabsorción es muy similar al del sodio. Siguiente, por favor. Bueno, la mayor parte de reabsorción de calcio en el túbulo proximal ocurre por la vía paracelular, disolviéndose en agua y transportándose con el líquido reabsorbido entre las células. Solo el 20% ocurre por la vía transcelular en dos pasos. El primer paso es el calcio que entra desde la luz tubular siguiendo un gradiente electroquímico y otro es el que el calcio sale de la célula por la membrana vasolateral mediante una bomba de calcio ATPasa y un cotransportador sodio y calcio. Siguiente, por favor.
En el asa de Henle, la reabsorción de calcio se limita a la rama ascendente gruesa. La mitad de esta reabsorción ocurre por la ruta paracelular mediante difusión pasiva, debido a las cargas positivas de la luz tubular respecto al líquido intersticial. El 50% se realiza por la vía transcelular, un proceso estimulado por la hormona paratiroidea. Además, la hormona paratiroidea, la vitamina D y la calciotonina también estimulan la reabsorción de calcio por las ramas ascendente gruesa. Y el túbulo distal, aunque su efecto es menos significativo es menos significativo que la hormona paratiroidea. ¿Siente, por favor? Bueno, por último, tenemos que la reabsorción de calcio en los túbulos renales está regulada principalmente por la hormona paratiroidea, que aumenta su absorción en las asas ascendentes gruesas de Henle y los túbulos distales, reduciendo así la excreción urinaria y en contraste de los niveles bajos de la hormona paratiroidea, disminuyen esta reabsorción favoreciendo a la excreción de calcio. ¿Siente, por favor? Bueno, y por último tenemos esta tabla que nos indica los factores que alteran el magnesio renal del calcio, en donde nos dice que cuando hay menos creación de calcio, hay más hormona paratiroidea, hay menos volumen de líquido extracelular, hay menos presión arterial, hay más fosfato plasmático de concentración, alcalosis metabólica y la vitamina D3. En cambio, cuando hay más excreción de calcio, hay menor hormonas paratiroideas, hay más volumen de líquido extracelular, hay más presión arterial y menos fosfato plasmático de concentración, en donde se encuentra la acidosis metabólica. Muchas gracias. Continuando con la exposición, yo hablaré de la regulación de la excreción fosfato renal. Bueno, tenemos que en la eliminación de fosfato por los riñones se regula principalmente a través de cierto mecanismo de saturación o desbordamiento, que es influido por diversos factores. Bueno, tenemos aquí en la primera parte de la tabla presente que mientras disminuye la excreción de calcio, la hormona paratiroidea sube, al igual que el fosfato plasmático en su concentración, mientras que el volumen de líquido extracelular y la presión arterial disminuye. Ahí tenemos a la alcalosis metabólica y tenemos el 1,25 de la vitamina D3. En el caso contrario de que la excreción de calcio suba, tenemos que la hormona paratiroidea y la concentración de fosfato plasmático disminuye. Por lo tanto, el volumen de líquido extracelular y la presión arterial aumenta. Aquí tenemos la acidosis metabólica. Bueno, tenemos que los túbulos renales tienen cierto límite de reabsorción de fosfato de 0,1 milimol sobre minuto, por lo que todo el fosfato filtrado por debajo de este nivel es reabsorbido, mientras que en el exceso se excreta cuando la concentración plasmática supera los 0,8 milimolar sobre litro. Bueno, y dado que el alto consumo de fosfato en la dieta es prácticamente por encima del 1 milimolar sobre litro, esto genera una excreción constante en la orina. Bueno, tenemos que en el túbulo proximal se reabsorbe la mayor parte del fosfato en un 75 y 80% mediante un contransportador sodio-fosfato, mientras que el distal y otras regiones contribuyen en menor medida. Bueno, tenemos factores como ser la dieta, la hormona paratiroidea, PTH, y el estado ácido-base, que regulan la reabsorción, destacando que la PTH disminuye la capacidad de reabsorción al reducir los cotransportadores, aumentando así la excreción. Bueno, aquí tenemos algunos factores que alteran el fosfato renal en la excreción. Tenemos que a menor excreción de fosfato, el fosfato dietético disminuye. Ahí tenemos al 1,25 de la vitamina D3, tenemos la alcalosis metabólica y la hormona tiroidea. Mientras que, caso contrario, la excreción de fosfato sube, tenemos que también el fosfato dietético sube, la hormona paratiroidea y la acidosis metabólica.
Ahí tenemos igual la hipertensión. Bueno, ahora pasaremos al siguiente subtítulo, que tenemos que es la regulación de la excreción magnesio renal y la concentración de iones de magnesio extracelular. Bueno, aquí tenemos que más de la mitad del magnesio del cuerpo se almacena en nuestros huesos y es menos del 1% que se encuentra en el líquido extracelular. Luego tenemos que la concentración plasmática total del magnesio es del 1,8 miliequivalentes sobre litro, pero la libre ionizada es solo de 0,8 miliequivalentes sobre litro, debido a su unión con proteínas. Bueno, tenemos que la ingesta diaria normal de magnesio es de prácticamente 250 a 300 miligramos, de los cuales solo la mitad se absorbe en el tracto gastrointestinal. Tenemos que los riñones excretan 125 a 150 miligramos por día de magnesio para mantener el equilibrio, eliminando así un 10 a 15% del filtrado glomerular. Y tenemos que la excreción renal varía según los niveles corporales, siendo casi nula en caso de flexión y alta en exceso de magnesio. Bueno, y tenemos también que el túbulo proximal reabsorbe el 25% del magnesio filtrado del asa de Henle, el 65% y los túbulos distales y colectores menos del 5%. Tenemos que la regulación de la excreción de magnesio depende de la reabsorción tubular, aunque estos mecanismos no están claros. Bueno, y hay algunos factores que afectan la excreción de calcio, también influyen en la del magnesio. Y eso sería todo por mi parte. Buenas tardes, probando, probando. Ya. Yo les voy a hablar sobre la integración de los mecanismos renales del control del líquido extracelular. Yo solamente puse 3 puntos. La cantidad, bueno, estos 3 puntos nos indican lo que pasa básicamente, y es que la cantidad de cloruro de sodio o sal afecta el volumen del líquido extracelular, ya que pues básicamente el ingerir la sal y el agua va a afectar lo que pase dentro de la célula o el líquido extracelular. Los mecanismos del ADH, que era la antidiurética, la hormona antidiurética. Bueno, la hormona antidiurética básicamente lo que hace, sí, básicamente lo que hace es regular o mantener el equilibrio mediante que digamos que si detecta que se ha subido tanto lo de sodio como de agua, entonces envía una señal que nos da como que la sensación de sed, por ende nos indica que tenemos que consumir líquidos. Y perdón si no estoy con la cámara prendida, Doc, es que eh, mi computadora ahorita no tiene cámara y ahorita sí, sí en mi compu. Ya. Los riñones regulan la excreción del sal y del agua, según la ingesta. Esto se refiere a que, pues ya independientemente de cada persona y de sus hábitos alimenticios, los que se encargan de regular la excreción de sal y de agua son los riñones. Y esto ya es dependiendo de su ingesta, ¿no? Depende si la persona consume más o menos sal, más o menos agua. Continuemos. Ah. Excreción e ingesta de sodio se equilibran en condiciones estables. Ya. A esto se refiere a que si, digamos, en condiciones normales, que serían 140 miliequivalentes sobre el litro, entonces el cuerpo se encarga de regular básicamente lo que son el sodio y el agua. Esto se refiere a que, digamos, lo que entra tiene que salir, pero no sale exacto, sale casi, casi exacto. Entonces es casi lo mismo lo que entra de lo que sale. Y también el cuerpo es tan curiosamente perfecto, curiosamente digo, porque
si digamos hubiera una nefropatía, si me equivoco, leí, o algún fallo en los riñones o algún fallo en los mecanismos renales, entonces el cuerpo puede como que utilizar otros mecanismos compensatorios para que estos niveles de sodio y de agua se equilibren. Uno muy conocido y que, bueno, pues está en el texto de Guyton, es que se eleve la presión arterial para que, digamos, no me acuerdo bien el procedimiento, pero mediante, si no que comenté, está en el siguiente, que es la natriuresis y la diuresis, se eleva pues la presión arterial, lo cual provoca la excreción de sodio, perdón, la natriuresis provoca la excreción de sodio y la diuresis, a su vez, que es como que la diuresis se activa por la anterior, por la natriuresis, excrementa agua. Entonces, eso nos ayuda a la presión arterial, pero puede ser dañino a largo plazo debido a que, pues, tanto hacerlo de la presión arterial puede llegar a afectar, ¿no? Otros mecanismos podrían ser la secreción de la hormona antidiurética para como que entre más líquidos, lo cual provoque la salida como si fuera una limpieza. La activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esto básicamente es un proceso por el cual se activan las tres hormonas o hormonas y es un proceso medio larguito y muy interesante de hecho y muy complejo mediante el cual pues se libera o se equilibran el sodio y el agua del cuerpo, la excreción del sodio y del agua. Bueno, la excreción de sodio se controla alterando la filtración glomerular o la reabsorción tubular de sodio. Este nos dice que la excreción de sodio se regula mediante la filtración glomerular, la cual pues se encarga de filtrar el plasma, mientras que los óvulos renales reabsorben la mayor parte del sodio para evitar su pérdida. También que los mecanismos interrenales, como el equilibrio tubuloglomerular y la retroalimentación de la mácula densa, ajustan estos procesos según las necesidades del cuerpo, sumando los ajustes hormonales y la presión arterial para mantener el equilibrio del sodio en función de su ingesta. Perdón si leí esa parte, Doc. Pero básicamente nos dice que tanto la filtración glomerular se encarga como de evitar que haya demasiado plasma o que haya muy poco plasma filtrándolo y que los óvulos renales reabsorben la mayor parte del sodio para que no se pierda por completo o para que no se, sí, para que no se pierda por completo y no sea una pérdida insulsa, por así decirlo. Y eso vamos al siguiente. Importancia de la natriuresis por presión y de la diuresis por presión en el mantenimiento del equilibrio corporal del sodio y del líquido. Aquí igual puse 3 puntos que pues los resumí, que bueno, son mecanismos clave para mantener el equilibrio del sodio y del agua, el volumen sanguíneo y líquido extracelular. Como mencioné anteriormente, la natriuresis se activa por la presión arterial básicamente, lo cual hace que se excremente el sodio. Y a su vez, esta natriuresis activa la diuresis para que también se excremente agua, así manteniendo el volumen sanguíneo, el equilibrio de sodio y el del líquido extracelular, para que no haya como que sobrealimentación en el líquido extracelular, por así decirlo, del agua y del sodio. Ahora, un aumento de la presión arterial estimula la excreción de sodio y de agua. Como mencioné anteriormente, pues es un aumento de la presión arterial lo que hace que sucedan todos estos procesos, ¿no? La excreción de sodio y la excreción de agua, o natriuresis y diuresis por los riñones. Esos mecanismos ayudan a regular la presión arterial a largo plazo y equilibran el volumen de la sangre. Pues digamos que al haber menos sodio y menos agua o que esté equilibrado, entonces igualmente se equilibra el volumen de sangre y los líquidos del cuerpo. En el sentido que si una persona está bien hidratada, entonces se van a equilibrar sus volúmenes de sangre y sus líquidos en el cuerpo.
Había una nefropatía, si mal no me equivoco, que era de... eso se ve en el siguiente, en la alteración, si mal no me equivoco. No, aquí no es. Pero en una de las alteraciones de las... No me acuerdo qué parte, pero en los riñones, una nefropatía, el hecho de que haya más y no se, digamos, no se regule, no se equilibre, entonces hacía como que la persona tenga que ir más veces al baño, perdiendo así más sodio y más líquidos. Era algo curiosito. La natriuresis por presión es un componente clave del mecanismo de retroalimentación renal líquido corporal. El mecanismo de retroalimentación renal líquido corporal regula el equilibrio de líquidos, volumen sanguíneo y presión arterial. Cuando hay cambios en la ingesta de sodio y de líquidos, primero pues habría aumento en la ingestión, bueno, en el primer paso que sería el aumento de ingestión de líquidos, este provoca una ligera acumulación, perdón, doctora, acumulación de líquidos, elevando el volumen sanguíneo y el volumen de líquido extracelular. Es como que se toma más líquidos, en este caso más agua, y se mantiene, entonces se eleva el volumen sanguíneo, por ende también se eleva el volumen de líquido extracelular. Entonces, si digamos hay una pequeña, como mencioné, si toma demasiada agua, entonces provoca que quiera orinar más o miccionar más. Este aumento en el volumen sanguíneo eleva la presión arterial, lo cual provoca que la diuresis se active mediante la natriuresis por presión. Entonces, al haber más aumento en el volumen sanguíneo, digamos que hay más presión arterial, se mueve más, hay más presión, entonces esto a su vez activa la natriuresis, el cual activa también la diuresis, excretando tanto sodio como agua. La natriuresis por presión aumenta la excreción de sodio y de agua. Bueno, la natriuresis, como dice ahí, aumenta la excreción de sodio y de agua, pues activa la diuresis, ¿no? Ayudando a equilibrar el exceso de líquidos del cuerpo. Ya, todo este mecanismo previene la acumulación de sal y de agua que puede ser ingerida continuamente, manteniendo así el volumen sanguíneo y la presión arterial estables. Entonces puede que alguno de estos falle y como que la persona va a tener que ir más y va a perder más y así. Además, otros sistemas hormonales y nerviosos pueden ayudar a ajustar la excreción de sodio, especialmente en personas sensibles a la sal, que experimentan un aumento significativo en la presión arterial. Pues esto solamente nos dice que si eres sensible a la sal, no, si tienes presión arterial o un aumento, no consumas tanta sal porque puede ser dañino para tu salud. Pero esto es en casos de sistemas hormonales y nerviosos y así. Bueno, le doy la palabra a mi siguiente compañero. Hasta luego, Doc. Buenas tardes, doctor. Ahora yo voy a hablar sobre la distribución del líquido extracelular entre los espacios intersticiales y el sistema vascular. El volumen sanguíneo y el volumen de líquido extracelular suelen controlarse de manera paralela. El líquido ingerido pasa inicialmente a la sangre, pero rápidamente se distribuye en los espacios intersticiales y el plasma. Hay ocasiones en las cuales esto puede variar bastante debido a la acumulación del líquido en los espacios intersticiales, gracias a distintas situaciones como ser el aumento de presión hidrostática capilar, la reducción de la presión coloidosmótica plasmática, el aumento de la permeabilidad de los capilares y la obstrucción de los vasos linfáticos. En estas situaciones hay una cantidad inusualmente elevada de líquido extracelular en los espacios intersticiales. Bueno, aquí en esta gráfica podemos apreciar la distribución normal de líquido en los espacios intersticiales, el sistema vascular y la distribución que se produce en los estados con edema. Cuando se acumulan pequeñas cantidades de líquido en la sangre como resultado de una ingestión excesiva o de una reducción de las pérdidas renales de líquido, alrededor de un 20 a 30% de este líquido permanece en la sangre y aumenta el volumen sanguíneo. El resto se distribuye en los espacios intersticiales.
Cuando el volumen de líquido extracelular aumenta más de un 30 o 50% por encima de lo normal, casi todo el líquido adicional va a los espacios intersticiales y permanece poco en la sangre. Una vez que la presión del líquido intersticial aumenta desde su valor negativo a uno positivo, los espacios intersticiales tisulares se hacen distensibles y se vierten grandes cantidades de líquido al interior de los tejidos sin que la presión del líquido intersticial se eleve mucho más, y a esto se le llama el factor de seguridad frente a un edema. Bueno, aquí de este modo las condiciones normales en los espacios intersticiales actúan como un reservorio de rebosamiento para el exceso de líquido, aumentando a veces el volumen de 10 a 30 litros. Esta situación provoca edemas, pero también actúa como una importante válvula de seguridad por rebosamiento para la circulación, protegiendo el sistema cardiovascular frente a una sobrecarga peligrosa que podría conducir a un edema pulmonar o una insuficiencia cardíaca. El volumen del líquido extracelular y el volumen sanguíneo a menudo están controlados de manera simultánea, pero las cantidades cuantitativas de distribución del líquido entre el intersticio y la sangre dependen de las propiedades físicas de la circulación y de los espacios intersticiales, así como de la dinámica del intercambio de líquido a través de las membranas capilares. Gracias. Bueno, yo voy a continuar con lo que es el punto 6. Los factores nerviosos y hormonales aumentan la eficacia del control por retroalimentación renal líquido corporal. El control por retroalimentación renal líquido corporal es básicamente una cosa muy esencial para mantener la homeostasis del volumen de líquidos corporales y presión arterial. Los riñones desempeñan un papel central en la regulación del volumen de líquidos y la excreción de sodio y también de agua. Este proceso de regulación depende de la interacción entre mecanismos nerviosos y hormonales que ajustan la función renal según las necesidades que pueda llegar a tener nuestro organismo. En factores nerviosos tenemos primero el sistema nervioso simpático o SNS, que básicamente cuando la presión arterial disminuye, el sistema nervioso simpático se activa y libera noradrenalina, que actúa sobre los receptores adrenérgicos de los vasos sanguíneos renales, lo que provoca una vasoconstricción de las arteriolas aferentes y eferentes. Y esto es lo que reduce la tasa de filtración glomerular o TFG. También provoca el aumento de la reabsorción de sodio en los túbulos renales a través de la estimulación directa de las células tubulares proximales y de la liberación de renina. También tenemos los reflejos de vasoreceptores. Los vasoreceptores, como sabemos, están ubicados en las arterias principales como la aorta y las carótidas. Detectan el cambio de presión arterial y envían señales al sistema nervioso central que modula la actividad simpática para influir en la función renal. Factores hormonales tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona o abreviado SRAA. La renina es la que se libera en respuesta a una disminución de presión o perfusión renal. La renina convierte el angiotensiógeno en angiotensina 1 y esta se convierte en angiotensina 2 por la acción de la enzima convertidora angiotensina. La angiotensina 2 es la que actúa como un vasoconstrictor potente y estimula la secreción de aldosterona. También incrementa la reabsorción de sodio en los túbulos proximales y promueve la liberación de ADH. La aldosterona es la que aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo distal
y los conductos colectores, lo que incrementa la retención de agua y por ende el volumen plasmático y la presión arterial. También tenemos a la hormona antidiurética, ADH, o también llamada vasopresina. Está secretada por la neurohipófisis en respuesta al aumento de la osmolaridad plasmática, o también puede ser una baja de volumen sanguíneo. La ADH incrementa la permeabilidad del agua de los conductos colectores, facilitando la reabsorción de agua y la concentración de la orina. Esto contribuye a aumentar el volumen sanguíneo y la presión arterial. También tenemos al péptido natriurético auricular o PNA. Este es liberado por las células del corazón cuando hay un aumento en la presión auricular debido al aumento del volumen sanguíneo. El PNA promueve la natriuresis, que es básicamente la excreción de sodio, y la diuresis, lo que ayuda a disminuir la presión arterial al reducir el volumen de líquido extracelular. En esta parte de la unidad también nos habla de lo que es un mecanismo integrado, que es básicamente cómo la interacción entre estos factores juntos realiza y garantiza un control preciso del volumen de líquidos y de presión arterial. Tomando como un ejemplo, en respuesta a una disminución de la presión arterial, la activación simultánea del SNS y la liberación de renina. Esto inicia un aumento de la reabsorción de sodio y agua, elevando el volumen de los vasos, el volumen sanguíneo. Visto de una manera inversa, cuando el volumen de líquidos es excesivo, el aumento en la liberación de PNA facilita la excreción de sodio y agua, ayudando a normalizar el volumen y presión arterial. Como algún resumen, podríamos decir que los factores nerviosos y hormonales trabajan de manera junta, coordinada, en equipo, para maximizar la eficacia del control de la homeostasis mediante la... A continuación voy a explicar el tema que es respuestas integradas a los cambios en la digestión de sodio. Para saber más de este tema vamos a hablar de qué es el sodio. Primero, el sodio es un mineral esencial que participa en la transmisión de impulsos nerviosos, la contracción muscular y el mantenimiento del equilibrio hídrico. El consumo excesivo o insuficiente de sodio puede provocar enfermedades como hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca. Al consumir grandes cantidades de sodio, se produce un retraso inicial en su excreción debido a que los riñones necesitan tiempo para adaptarse. Ahora vamos a hablar de mecanismos de regulación. Tenemos 3 mecanismos de regulación. El primero es reflejos del receptor de baja presión. Este explica que los receptores ubicados en la auricular derecha y los vasos pulmonares detectan la expansión del volumen. Su activación envía señales al cerebro para disminuir la absorción turbular del sodio, que este lleva a los riñones aumentando su excreción. El siguiente mecanismo es supresión de angiotensina 2 y aldosterona. Este describe que las hormonas normalmente favorecen a la reabsorción del sodio. Al suprimirse por el aumento del volumen extracelular, se facilita la eliminación del sodio. El tercer mecanismo es la estimulación de sistemas natriuréticos. Menciona el papel del péptido natriurético articular ANP, una hormona que se libera en respuesta al aumento del volumen. Del siguiente tema que les voy a hablar es condiciones que provocan grandes aumentos de sangre y el volumen de líquido extracelular. Hay 2 tipos: el mayor volumen de sangre y volumen de líquido extracelular causado por enfermedades cardíacas. Los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, el cuerpo percibe una disminución de la presión arterial y responde reteniendo sodio y agua mediante la activación de RAAS. Esto provoca un aumento significativo de líquido extracelular, por si el corazón no logra compensar. Puede generarse edema grave y complicaciones mortales, como la congestión pulmonar. Ahora vamos a hablar del segundo, que es mayor volumen de sangre causado por mayor capacidad vascular. En condiciones como el embarazo o venas varicosas, el volumen de sangre puede aumentar debido a la mayor capacidad vascular. Este proceso se asocia con la retención de líquidos que permiten mantener la presión y el llenado vascular adecuados.
Siguiente. Condiciones que cambian grandes aumentos en el volumen. Condiciones que causan grandes aumentos en el volumen. Estas condiciones, como una hemorragia, ocurren cuando los líquidos se acumulan en la intersticio en lugar de permanecer en los vasos sanguíneos. Los riñones intentan compensar reteniendo líquidos, pero estos pueden agravar el edema. En algunas infecciones, como las hemorragias o pérdida de proteínas, el volumen de líquido extracelular aumenta mientras el volumen sanguíneo se mantiene bajo. Esta respuesta es compensatoria de los riñones, aunque temporalmente útil, puede resultar edema significativo. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome de síndrome nefrótico. ¿Qué es el síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico implica la pérdida masiva de proteínas plasmáticas, lo que disminuye la presión osmótica, causando que los líquidos se acumulen en la intersticio, que es el edema. Los riñones responden reteniendo sodio y agua, pero esto empeora la acumulación de líquidos, agravando el edema. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la cirrosis hepática. ¿Qué es la cirrosis hepática? Es el daño a las células del hígado. Reduce su capacidad para sintetizar proteínas plasmáticas como la albúmina, que es crucial para mantener la presión osmótica en los vasos sanguíneos. Esto causa una pérdida de proteínas hacia los tejidos y genera edema en la cavidad abdominal, conocido como ascitis. También vamos a hablar del flujo de sangre portal y retención de sodio. La estructura del hígado afecta por la fibrosis dificulta el flujo sanguíneo a través de la vena porta, elevando la presión en esta región, hipertensión portal. Esta condición agrava la pérdida de líquido hacia los tejidos circundantes. Ahora vamos a hablar de la respuesta renal y retención del sodio. Ante la disminución de proteínas plasmáticas y el volumen sanguíneo efectivo, los riñones activan mecanismos compensatorios que retienen sodio y agua para normalizar la presión osmótica y el volumen plasmático. Y ahora vamos a hablar del impacto vascular. En casos avanzados, la hipertensión portal puede dilatar las venas del sistema porta, aumentando la capacidad vascular y exagerando la acumulación de líquido. Eso sería todo. Gracias.